El tema que vamos a trabajar el día de hoy es la ecología. ¿Qué estudia la ecología? Nosotros hay que reconocer a tanto biólogos y geógrafos que hacen un papel muy importante y fundamental en lo que es establecer los inicios de la ecología, establecer digamos, las bases para poder desarrollar esta ciencia, ¿ya? Es justo recordar el aporte considerable de los griegos clásicos, quienes fueron los primeros y los pioneros en introducir este estudio. Por ejemplo, Aristóteles, además de filósofo, fue un biólogo y naturalista de gran talla. Nos demostró y nos dio a conocer diferentes estudios que aportaron mucho a esta ciencia. También hay que citar sus libros sobre la vida y costumbres que él había redactado sobre la vida de los peces, fruto de sus diálogos con pescadores y sus largas horas de observación personal que él mismo invertía en este estudio. Muy bien, entonces vamos a ver etimológicamente qué significa ecología. Cuando hablamos de ecología es un término que fue creado en el año de 1869 por un alemán prusiano que denominado como Ernst Haeckel. En su trabajo, él estudió la morfología general de todos los organismos, es decir, la estructura. Está compuesto por las palabras griegas, ¿ya? Por las palabras griegas que es oikos, que significa casa, vivienda o hogar, y logos, que significa estudio o tratado. Por ello, cuando hablamos de ecología, estamos refiriéndonos al estudio del hogar. En definición, esta es una ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con su ambiente, en el lugar donde viven, cómo se desarrollan, en el ecosistema en el cual ellos habitan. Pero más tarde se fue ampliando también esta definición, que se viene a decir al estudio de las características que presenta este medio ambiente y también incluye el transporte de la materia y energía, es decir, cómo está la relación entre la transición de la energía y su transformación en todas las comunidades biológicas que habitan en nuestro planeta Tierra. Muy bien, entonces vamos a ver ahí principalmente lo que son los componentes de un ecosistema. Los componentes de un ecosistema están conformados por dos factores. Un factor que viene a ser el abiótico y otro factor que viene a ser el biótico. El factor abiótico está conformado por subsustancias químicas y por energía. Cuando hablamos de sustancias químicas, estamos hablando de sustancias orgánicas e inorgánicas, es decir, aquellas que presentan carbono y aquellas que no. Y cuando hablamos de energía nos referimos pues a la luz, al calor y a la electricidad, que también son factores que llegan a intervenir en relación al ambiente en el cual se desarrollan los seres vivos, es decir, los factores bióticos. Los factores bióticos podemos encontrarlos en organismos autótrofos o productores y también en organismos heterótrofos, es decir, que ahí vamos a encontrar pues aquellos que se alimentan de otros seres vivos, ¿no? Como los consumidores o también los descomponedores. Muy bien. Cuando hablamos de nuestro ecosistema en nuestro Perú, el Perú presenta una gran cantidad y variedad de ecosistemas. Como dice nuestro país, es mega diverso, tiene diferentes climas, tiene gran cantidad de especies en todas las clasificaciones, en aves, en mamíferos, ¿cierto? Tenemos en insectos, en diferentes tipos de mariposas, diferentes tipos de animalitos, que cada vez se van modificando su morfología, su forma de habitar un ambiente dependiendo al lugar donde se encuentran. Digamos, pueden estar en lugares húmedos, en las costas, en el desierto, en las selvas, en los bosques, en los matorrales. También encontramos en un lugar acuático como son los ríos, los lagos y los mares. Muy bien. Cuando hablamos de ecosistemas terrestres, vamos a ver su ubicación ecuatorial. La presencia de la cordillera de los Andes y las corrientes marinas hacen que el Perú tenga gran cantidad y diversos microclimas y por lo tanto hay muchos ecosistemas, hay diferentes características en estos ecosistemas y contienen a especies o animalitos que también se adaptan a esas circunstancias o esas condiciones que tiene ese ambiente donde ellos viven. Por ejemplo, tenemos el desierto. El desierto cubre casi toda la costa y es interrumpida por algunos valles que se encuentran en algunas zonas específicas. Hay dos tipos de desierto, un desierto que vienen a ser de piedra y otros desiertos que vienen a ser de arena. Tenemos, por ejemplo, lo que es la Puna, que es una zona de donde encontramos montañas, ¿no? A veces muy
accidentada. La puna es un ecosistema que se localiza por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar. El clima viene a ser muy frío y seco, con fuertes vientos y heladas casi continuas. Los animales que viven ahí se llegan a adaptar a este ambiente. Las plantas de la puna están adaptadas a soportar ese frío, por ejemplo el lichu y la yereta. Ya son pequeños y crecen pegados al suelo para evitar así exponerse al frío y poder subsistir. En otro lado podemos ver, por ejemplo, la selva. En la selva las condiciones ambientales favorecen mucho el desarrollo de la vida, ya que son lugares bastante cálidos, donde llueve constantemente, hay mucha humedad y las temperaturas son cálidas, son altas. Crece todo tipo de vegetación, tanto hierbas, arbustos, árboles, plantas trepadoras o epifitas. Entonces podemos encontrar toda esa gran variación de vegetación, lo cual también es una forma, digamos, apertura a la vida, el desarrollo de los animalitos y que ellos se puedan adaptar con mayor facilidad, ya obteniendo pues un hogar, dependiendo también sus alimentos cerca, ¿no? Que se distribuyen en capas o estratos en función a la cantidad de la luz que llega en el caso de lo que hablamos de la vida vegetal. Muy bien, también vamos a presentar lo que son ecosistemas marinos. Así como en la Tierra hay diversos climas, en cada uno de ellos se desarrolla un tipo de animal diferente y plantas diferentes que desarrollan características para poder adaptarse a ese ambiente. En el mar también se pueden distinguir zonas y hábitats particulares, así con características especiales para ciertos animalitos. Estos hábitats se establecen principalmente en función de la cantidad de luz o la cercanía que tienen a la costa o el tipo de fondo marino, que puede ser rocoso o arenoso. Tenemos uno que son las zonas de mar o la zona superficial. Esta comprende más o menos a la superficie hasta 200 metros de profundidad y esta zona se encuentra la mayoría de seres vivos conocidos, o sea, la mayoría de peces que nosotros a veces se llegan a cazar para poder alimentarnos o podemos encontrar la gran variedad de peces en esas zonas. Y tenemos la zona profunda que es un poco, muchas veces es poco, digamos, poco interactuada, no hay mucha relación con esa zona, ¿no? Se encuentra debajo de la zona superficial, tiene muy poca luz, o sea, a veces es oscuro, ¿ya? Debido a ello no hay fitoplancton ni grandes comunidades de organismos, es por eso que, digamos, no hay muchas especies ahí, pero sí hay organismos y hay alimentos que caen desde la superficie y se mantienen en algunas, digamos, zonas como los crustáceos y calamares que se habitan en ese espacio, ¿no? Encontraron también otros animalitos con características muy diferentes para que puedan adaptarse a ese ambiente o esa área. Y ecosistemas también de agua dulce encontramos como los ríos y las lagunas. En el caso de los ríos vienen a ser las comunidades de seres vivos que se encuentran en los ríos que dependen principalmente de la velocidad de las corrientes, ¿no? Y en caso de las lagunas podemos encontrar en los lagos, lagunas y estanques de aguas que son bastante tranquilas y ricas en sustancias nutritivas. Por lo tanto, hay, digamos, gran cantidad de animalitos que podemos encontrar en los espacios ya que tienen su alimento con más facilidad. En los ecosistemas más pequeños puede haber poca oxigenación, provocando que precisamente, digamos, que no haya digamos, muchos animalitos de gran tamaño, pero sí va a haber pues pequeños organismos que se encuentran en esas aguas estancadas, ¿no? Muy bien. Después de eso tenemos lo que es la parte práctica, que va todo referente a la parte teórica que ya hemos mencionado. Cualquier duda o pregunta, por favor, me escribe. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Nos vemos a la siguiente clase. Cuídense.